y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Este capítulo forma parte de lo que se conoce como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. También se le llama el sermón de las señales del fin. Y comenzaremos leyendo desde el versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Al mostrarle los edificios del hermoso templo de Jerusalén, los discípulos lo hicieron con cierto orgullo. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo construido por Zorobabel y hermoseado por Herodes. Le había tomado 40 años al rey Herodes hermosear ese templo hasta dejarlo una joya arquitectónica, todo recubierto de mármol traído del África, columnas de mármol blanco, veteadas con color rosado, escalinatas, gran cantidad de escalinatas que subían al templo también de mármol blanco. Cuando el sol se ponía, como el templo estaba sobre la emplanada del templo, los últimos rayos del sol daban sobre el templo y lo hacían brillar. Por eso se le conocía como el templo de la cúpula dorada. Los discípulos con cierto orgullo: Señor, mira los edificios del templo, ¿verdad que son hermosos? Si ustedes comparan esto con lo que registró el evangelista San Marcos de este mismo sermón, en el capítulo 13, van a notar que sí lo dijeron con cierto orgullo. San Marcos, capítulo 13, está después de San Mateo, San Marcos, en la página 840, dice: cuando Jesús salía del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Notaron que ahora la expresión es mucho más directa en cuanto a la hermosura del templo. Mira qué piedras, o sea, qué mármoles y qué edificios. Y Jesús respondió: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, al sentarse al Monte de las Olivas, el Monte de las Olivas es el monte que está frente al monte de Sión, sobre el cual está el templo. Cuando usted sale del templo, baja, porque es una bajada bien empinada, hasta el pie del monte donde corre el torrente de Cedrón. Cruza el torrente y luego comienza a ascender por la ladera del Monte de las Olivas. Y al llegar a la ladera, Jesús se sentó. Todavía tenían la hermosa vista del templo frente a ellos. Y él les dijo esas palabras que sorprendieron a sus discípulos: ¿veis estos edificios?
de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora en la mente de ellos la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén coincidían en el pensar de ellos con la destrucción del mundo, el fin del mundo y la venida de nuestro Señor Jesús. Jesús les había dicho que se iba, pero que regresaría otra vez. Y les había explicado que ese sería el fin del mundo, su venida. Ahora los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo y el fin del mundo, para ellos era una y la misma cosa. El Señor Jesús no trató de explicarles que esos dos eventos iban a estar separados por varios cientos, miles de años. Les habló de señales que habrían de suceder y que se cumplirían antes de la destrucción del templo en escala menor, pero que se cumplirían en una escala mucho más grande justo antes de su venida y del fin del mundo. Y nosotros vamos a leer de estas señales. Recuerden, tienen un doble cumplimiento. Se cumplieron con la destrucción de Jerusalén, pero se cumplen en sentido más amplio justo antes de la venida del Señor. Miren lo que Él les dijo, de vuelta a San Mateo en el capítulo 24, página 817. Jesús les respondió, versículo 4, a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La respuesta del Señor Jesús fue, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, es necesario, todo esto tiene que acontecer, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo primero que el Señor Jesús responde a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es, mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús advierte a sus seguidores que justamente antes de su venida y del fin del mundo habría mucho engaño. Y el engaño no solamente estaría en el mundo alrededor, sino también el engaño trataría de afectar aún a sus seguidores. Mirad que nadie os engañe. Y sería engaño en el aspecto religioso. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego el Señor Jesús menciona asuntos en el mundo político, disturbios, problemas en las naciones, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y luego menciona asuntos en el mundo físico, terremotos, desastres, pestes, hambres. Todas estas serían señales tempranas. ¿Por qué digo tempranas? Serían las primeras señales, porque Jesús dijo, todo esto será principio de dolores.
todavía no es el fin. ¿Qué más habría de señalar el tiempo justo antes de su venida? Si ustedes comparan San Mateo 24 nuevamente, lo vamos a comparar ahora con el evangelista San Lucas. Son 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los primeros 3 se llaman evangelios sinópticos o paralelos, porque relatan la misma historia. El evangelio según San Juan es un poquito distinto, es más un tratado teológico. Pero en San Lucas, en el capítulo 21, encontramos el mismo sermón profético. Y miren cómo el Señor Jesús describe. Allí en San Lucas 21, dice el versículo 7, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Y él respondió: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os alarméis. Es necesario que todas estas cosas sucedan primero. Por eso les dije, estas son las señales tempranas. Pero el fin no vendrá enseguida. Primero verán estas cosas, pero no vendrá de inmediato el fin. Les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. Habrá espantos y grandes señales en el cielo. Otra traducción de este versículo es el versículo 11. Habrá grandes terremotos, hambres y pestes. Y luego dice: habrá espantos. La palabra que se usa en el idioma original, en griego, para registrar esto que se traduce como espanto, es una palabra de la cual viene la raíz de lo que ha llegado a ser la palabra más usada en los últimos años en nuestro medio. La palabra que se usa aquí es la palabra terror. Habrá terror. De allí viene la palabra terrorismo. Y grandes señales en el cielo. Nuevamente, un poquito más adelante, hablando de estas señales físicas, el Señor Jesús les dice allí en el versículo 25, en el mismo capítulo 21, página 876, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. De esto hablaremos un poquito más al ir avanzando en el estudio de esta profecía. Pero luego dice: en la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y grande majestad. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas cosas que habrían de darse señalarían que se acerca. Ahora, aparte de esto, ¿qué otras señales mencionó el Señor Jesús? Volvamos a San Mateo en el capítulo 24. Después de decir en el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Mateo 24,
página 817. Él sigue diciendo, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán y se odiarán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor Jesús habla de algo que para la mayoría de los cristianos les resulta un poquito raro, porque el mundo cristiano ha sido enseñado que antes de que venga esa persecución, el Señor va a venir a recoger a su iglesia, va a raptar a su iglesia en lo que se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento del pueblo de Dios, y que esta tribulación o persecución no será para la iglesia. Pero aquí acabamos de leer que Jesús les dijo, después de que comiencen a ver estas señales primeras, os entregarán para ser maltratados y muertos. Y les está hablando a sus seguidores. Parece que el Señor Jesús quería que nosotros supiéramos que iba a venir un periodo de persecución, un periodo de tribulación, y que éste iba a afectar aún a sus seguidores, y algunos serían muertos, otros serían maltratados, e incluso se entregarían unos a otros, y todos serían aborrecidos por causa del nombre del Señor. También Él habla de que muchos tropezarán y caerán. Tropezar significa caer. ¿Estás preparado tú para un zarandeo? Y Jesús dijo que no van a ser pocos los que van a tropezar, sino muchos. Si nosotros creemos que no vamos a pasar por este periodo de tribulación, entonces no nos preparamos, pero si viene y nos tomas por sorpresa, va a ser más grave. Por eso el Señor Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y muchos tropezarán. Esto es algo grave, porque podemos ser engañados. Y si nosotros deducimos por la insistencia de Cristo en cuanto al engaño y las enseñanzas falsas, nos debemos dar cuenta que para Él esto era muy importante que lo comprendamos, porque primero dice, mirad que nadie os engañe, comienza hablando por eso, luego repite otra vez, por segunda vez se levantarán muchos falsos maestros, falsos profetas, que engañarán a muchos. ¿Cuánta gente iba a ser engañada? Muchos serían engañados. Y luego vuelve a repetir la amonestación por tercera vez en este sermón, en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a quienes, a los mismos elegidos. Así que en la mente del Señor Jesús era muy importante que entendiéramos que vendría todo tipo de engaño entre su pueblo.
y nos amonesta para que no seamos engañados. El engaño estaría a la orden del día y mucha gente sería engañada. Cuando nos ponemos a pensar hoy en día lo que está sucediendo en el mundo religioso, nos damos cuenta que las palabras del Señor Jesús se cumplen al pie de la letra. El engaño es a la orden del día, aún entre aquellos llamados cristianos. Y lo más terrible es que dice aquí que van a venir en el nombre de Cristo. Vendrán en mi nombre, dice. Y dice que harán señales, grandes milagros y prodigios para engañar a los escogidos. No pierdan Mateo 24 porque vamos a seguir leyendo, pero vayan por un momentito al capítulo 7 de San Mateo. En la página 797. Miren lo que dijo el Señor Jesús, y aquí nuevamente hablando sobre este engaño en el tiempo del fin. Dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos, ¿cuántos dice? Muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de ¿qué? Ahora aquí nos está hablando de el peor de todos los engaños. Porque va a haber gente que esté tan engañada que literalmente hasta le va a decir al Señor, Señor, predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Puede alguien estar? ¿Puede haber un engaño más grande que el que está autoengañado? O sea, convencido de que lo que está haciendo, lo está haciendo en el nombre y por el poder de Cristo, pero Jesús les va a responder, nunca os conocí. Ahora, aquí no se trata de personas que una vez estuvieron con el Señor, que hicieron milagros en su nombre y que luego se apartaron de su camino. No, Jesús les dice, nunca os conocí. O sea, gente que vino en el nombre de Cristo, que predicó en el nombre de Cristo, se llamaban cristianos porque llevan el nombre de Cristo, hacen milagros, echan fuera demonios en el nombre de Cristo, y Jesús les dice, nunca jamás os conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Ahora, esos milagros, ¿eran ciertos o eran aparentes? ¿Eran milagros de verdad o eran engaños? Era engaño en el sentido de quién venía el poder para hacer el milagro, pero los milagros eran reales. Porque hasta le dicen, Señor, hicimos muchos milagros en tu nombre. Echamos demonios en tu nombre. Y Jesús le dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Quiere decir que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por el poder de ¿quién? Ahora, esto está fuerte. Hacer milagros y echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, pero que en realidad lo estén haciendo por el poder del maligno. Eso sí es un engaño terrible. Y saben, hoy en día la gente está muy propensa a creer cualquier cosa que tenga que ver con lo milagroso. Pero
si sanan a la gente, tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios porque mira cómo la gente se sana. Vienen con muletas y sillas de ruedas y salen andando. Y Jesús dice, apartaos de mí, obradores de maldad. La cosa es grave, porque es engaño en el aspecto religioso. Ahora escuchen, yo no estoy diciendo que todos los milagros son hechos por el diablo. Si Jesús hubiera querido decir que ya no iba a haber milagros en el tiempo del fin, hubiera dicho no creáis a ninguno porque no va a haber milagro. Pero va a haber milagros. Y va a haber milagros genuinos de parte de Dios, pero también va a haber milagros hechos por el poder del enemigo. Y entonces, ¿cómo podemos discernir? Ahí mismo Jesús lo dice. Miren el versículo 21. Él dice, no se basen a lo que digan, básense a lo que hacen. Miren, no todo el que me dice, eso es lo que digan, Señor, Señor, no porque se llamen cristianos, no porque se digan ser cristianos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace. No se trata de decir, sino de ¿qué? De hacer la voluntad de Dios. La diferencia está entre la manera como la persona que se llama cristiana vive. Bueno, Jesús lo dijo un poquito antes, allí mismo, en el versículo 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así que no se trata solamente de decir, hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es su voluntad? Aquí Jesús dice, no todo el que me dice Señor. El apóstol San Juan lo pone más fuerte todavía al final de sus Biblias. En la epístola del apóstol San Juan, primera de Juan en el capítulo 2, dice en el versículo 4, primera de Juan 2:4, el que dice, ahí está otra vez el que dice, no el que hace, ¿verdad? El que dice, yo lo conozco, y está hablando de conocer al Señor. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que, ¿cómo podemos realmente saber si una persona conoce a Dios o no? Su vida lo demuestra. El que dice yo soy cristiano y no guarda sus mandamientos es un ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Hay mucha profesión en el mundo cristiano, pero muy poca vivencia. Todos quieren ser maestros y se levanta cualquiera y junta gente y forma su iglesia, pero no todos viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta confusión religiosa en el mundo que vivimos hoy en día estaba profetizada por el Señor Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos discernir la verdad del error para no ser engañados? San Juan, ahora el Evangelio según San Juan. San Juan en el capítulo 17. La página 903.
Dice el Señor Jesús, versículo 17 del capítulo 17 de San Juan. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo sabemos nosotros qué cosa es verdad? Su palabra es la verdad. Si alguno viene diciéndote algo y no está de acuerdo a la palabra de Dios, puedes saber que no es la verdad. Todo lo que nosotros creemos y practicamos debe estar de acuerdo al santo libro de Dios. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y hay una promesa para el que quiera hacer la voluntad de Dios. Allí mismo en San Juan, acabamos de leer 17:17, ahora vamos a leer 7:17, capítulo 7 de San Juan, versículo 17. Miren qué promesa más hermosa, pero fíjense para quién está hecha la promesa. San Juan 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios no alcanza con decir, a mí me interesa saber cuál es la voluntad de Dios. No alcanza con decir, yo quiero saber la verdad. La curiosidad no es suficiente. Si tú viniste esta noche por curiosidad, bueno, quizás eso fue lo que te trajo, pero hay algo más. Hay un Dios que dirige nuestros pasos. Y no es casualidad que tú hayas venido. El Espíritu Santo te guió hasta aquí. Pero lo que tienes que tener como requisito para conocer la verdad y saber si es de Dios o no lo que estás escuchando es tener un deseo sincero en tu corazón de hacer la voluntad. No de conocerla solamente, sino el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina viene de Dios o no. Tenemos la palabra de Dios que es nuestra base, pero también tenemos que tener la voluntad de obedecer a Dios. Él no solamente quiere oidores, sino que hacedores de su palabra. Volvamos a San Mateo 24 y vamos a ver algunas de las otras señales que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos en que vendrían tribulación, que vendría persecución para el pueblo de Dios. Y este es justamente uno de los puntos en los cuales hay mucho engaño en el aspecto religioso. Muchos dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. El Señor Jesús habló de un engaño muy grande que venía. No solamente muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, sino que también alguien se iba a hacer pasar como si fuera Cristo. Volvamos a San Mateo en el capítulo 24. Dice el versículo 24 que acabamos de leer: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Pero el versículo anterior a ese, en el 23, dice: entonces si alguien os dijera, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis. Versículo 25, mirad que os lo he dicho de antemano. Así que si os dicen, aquí está el Cristo en el desierto, no salgáis. O están las cámaras, no lo creáis.
Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora aquí hay una verdad muy grande que está diciendo el Señor Jesús. Se van a aparecer algunos pretendiendo ser Cristo. E incluso van a decir, aquí está el Cristo, ya vino el Cristo. Está en el desierto, está en los aposentos. Y Jesús dijo, no creáis. ¿Por qué? Porque mi venida va a ser como el relámpago. El relámpago que sale en el cielo desde el oriente hasta el occidente y todo el mundo lo ve. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante porque muchos están creyendo hoy en día una enseñanza que dice que cuando Jesús venga, va a venir en forma secreta, que no lo van a ver y que Él va a raptar a su iglesia, la va a arrebatar y la gente ni cuenta se va a dar. De pronto, un montón de gente, los cristianos, van a desaparecer y la gente va a decir, ¿y dónde están? Y es que Cristo vino y se los llevó. Esa doctrina es muy popular hoy en día en muchas iglesias. Es la doctrina del rapto secreto. Pero Jesús dice que cuando Él venga va a ser como ¿qué? Como el relámpago, visible, que todos lo verán. Es más, la misma doctrina del rapto secreto enseña que después de que Jesús venga y arrebate su iglesia, va a seguir la vida aquí en esta tierra, pero va a venir el reinado del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición va a sentar su trono en el templo de Dios, se va a hacer adorar como si fuera Dios y va a ser el reinado del anticristo. Y luego Cristo va a regresar otra vez para matar al anticristo. Esa es básicamente la doctrina del rapto secreto y del reinado del anticristo. Repito, Cristo viene primero, se lleva a su iglesia en forma invisible, nadie lo ve, por eso se le llama el rapto secreto. Y luego viene el reinado del anticristo, la persecución terrible, la tribulación, a esto se le llama la gran tribulación, la gran apostasía. Pero miren lo que dice el Señor Jesús. Vamos de vuelta ahí a San Mateo 24. Él dice en el versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo ni la habrá después. Y si esos días no fueren acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. ¿Dónde van a estar los elegidos? En medio de la tribulación. Por amor a los elegidos, la tribulación va a ser acortada, si no nadie sería salvo. Entonces, ¿la tribulación va a ser después de la venida del Señor o antes de la venida del Señor? Sigan leyendo. Entonces, si alguno os dijere, aquí está el Cristo o allí está, no lo creáis. Ese es el anticristo el que va a venir. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad, ya os lo he dicho de antemano, así que si os dijeren, está en el desierto, no salgáis, está en las cámaras, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y enseguida después de la tribulación. ¿Cuándo dice? Después de la tribulación o persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo
y los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo es que el Señor va a recoger a sus escogidos? ¿Cuándo es que los ángeles van a ir y van a recoger a los salvados de todas partes? Después de la tribulación de aquellos días. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y se lamentarán las tribus de la tierra. Los que se van a lamentar son los que no están preparados, los que no hicieron la preparación necesaria. ¿Saben? Uno de los problemas más graves de la enseñanza de que Jesús primero viene a raptar o arrebatar a su iglesia y después viene la tribulación. Y les voy a decir dos problemas graves. Número uno es que da la falsa impresión de que no tenemos que pasar por la tribulación. Y cuando uno no espera que venga una desgracia y viene, lo toma por sorpresa. Si no estamos preparados para la tribulación, qué terrible va a ser para aquellos que no se prepararon. Y en segundo lugar, da la impresión de que hay una segunda oportunidad de salvación. Porque primero viene Cristo, se lleva a los que están preparados y luego les da otro tiempito al resto del mundo para que los que no se fueron en el primer viaje cojan el último viaje. Nosotros nos sonreímos, pero es algo grave. Es algo grave porque van a pasar por un chasco tremendo. Cuando aparezca el Señor ya no va a haber oportunidad. No hay una segunda oportunidad de salvación. ¿Esa salvación es cuándo? Ahora. Ahora el reinado del anticristo va a ser antes de la venida de Cristo. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, página 999, página 999. Voy a leer rápidamente, dice así: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 en adelante. Acerca de la segunda, o sea, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense, está hablando de nuestra reunión con el Señor, o sea, cuando su pueblo se va a reunir con Él. Os rogamos, hermanos, dice San Pablo, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Ahora, para mí esto es tan claro, que más claro no canta un gallo, ¿verdad? Es tan claro, hermanos, dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Y sobre qué podemos ser engañados? Pablo dice,
con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra. En otras palabras, tengan cuidado, va a venir algunos que los van a tratar de engañar con las palabras, pero otros hasta les van a hacer creer como por cartas que supuestamente son nuestras, en cuanto a que el día del Señor ya llegó. Fíjense qué interesante, la doctrina del rapto dice que primero Cristo viene y después viene la tribulación. Pero los que pasen por la tribulación van a saber que ya Cristo, el día del Señor, ha llegado, porque ya la iglesia fue raptada. Pero San Pablo dice, no se dejen engañar con eso de que el día del Señor llegó primero y después viene la tribulación, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, justamente el punto en que nos quiere prevenir para que no seamos engañados es con respecto al reinado del anticristo, con respecto a la apostasía que vendrá, con respecto al hombre de pecado, al hijo de perdición, que se va a hacer adorar como si fuera Dios y se va a sentar aún en el templo de Dios, haciéndose adorar como Dios. Esto, dice, tiene que suceder ¿cuándo? Antes de que Cristo venga y no después de su venida. Por algo el Señor Jesús dijo, mirad que no seáis engañados. Volvamos a San Mateo 24. Y vamos a ver algunas señales más que da el Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Desde el 12. Ya los leímos, pero para retomar el hilo de lo que venimos a leer ahora. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ¿no dice en otro lugar la Biblia, el que creyere, ese será salvo? ¿Sí o no? Bueno, esas son palabras del mismo Señor Jesús. San Marcos capítulo 16 y versículo 16. No pierdan Mateo 24, ahora regresamos. Pero San Marcos 16, 16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay mucha gente que dicen, lo único que tienes que hacer para ser salvo es creer en Cristo. ¿Lo han escuchado ustedes? Cierto. Y eso está basado en lo que dijo el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. También en Romanos capítulo 10 y versículo 13 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero basándose en eso, muchos dicen, lo único que tienes que hacer para salvarte es creer en el nombre de Cristo. Si tú crees en el Señor Jesús, ya eres salvo. Pero resulta que aquí en Mateo 24, el Señor Jesús dice que para ser salvo no solamente hay que creer, sino también hay que ¿qué? Hay que perseverar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que es necesario creer para ser salvo, pero también es necesario ¿qué? Perseverar en el Señor Jesús para ser salvo. No alcanza con decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús. Eso es perseverar, perseverar en hacer su voluntad. Sigamos leyendo. Estamos en Mateo 24 todavía. Versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero miren ahora los versículos que siguen. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Otra vez nos habla de una gran tribulación, pero dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿quién? Daniel. El que lee, entienda. Entonces el que esté en Judea huya a los montes. El que esté en la azotea no baje a tomar algo en su casa. Yo he predicado de Mateo 24 por muchos años, pero siempre que yo llegaba a estos versículos, decía, eso tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Y eso ya se cumplió. Pero no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pero resulta que me encontré con que el capítulo 24 de San Mateo es una doble profecía. Se cumplió justo antes de la destrucción de Jerusalén, pero se va a volver a cumplir otra vez, y se está cumpliendo justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchen bien, porque esto es muy interesante. Todas las señales que Jesús dejó en Mateo 24, todas se cumplieron sin excepción en el periodo justo antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. ¿En qué año fue destruida la ciudad de Jerusalén? En el año 70 de la era cristiana, más o menos unos 40 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, yo no tengo tiempo en esta noche de darle todos los detalles de lo que pasó con la destrucción de Jerusalén, pero unos años antes comenzaron a darse estas señales una tras otras. Falsos cristos, falsos mesías. ¿Saben? Un historiador judío llamado Josefo, Flavio Josefo, cuyos libros todavía circulan hasta el día de hoy. Él escribió unos libros que se llaman, 2 volúmenes, Las guerras de los judíos. Él cuenta cómo justamente antes de la destrucción de Jerusalén, y este hombre no era cristiano, se levantaron, era judío, se levantaron gran cantidad de mesías. Y como el pueblo judío había rechazado al verdadero Mesías, muchos siguieron en pos de estos mesías. ¿Saben cuántos? Más de 30. En los últimos 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, se levantaron más de 30 que pretendían ser mesías. Pero lo que más sorprende es que algunos venían diciendo que venían de parte de Cristo, de Jesús de Nazaret. Había mesías judíos y había mesías cristianos. Escuchen esto.
Justo antes de la destrucción de Jerusalén se multiplicaron los terremotos. En los últimos 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, sucedieron solamente en la ciudad de Jerusalén en 3 años 7 terremotos fuertes y temblores casi todas las semanas antes de la destrucción de Jerusalén. Pero eso no es todo. Hubo terribles hambres, pestilencias, desastres, guerras, rumores de guerras. Todo eso se dio justo antes de la destrucción de Jerusalén. No por nada los apóstoles pensaban que Jesús iba a venir en sus días. Ellos creían que todas esas señales que se estaban cumpliendo anunciaban la destrucción de Jerusalén, pero también la venida de Cristo. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, ¿será que Cristo trató de confundirlos? Bueno, cuando yo explicaba este capítulo Mateo 24, yo decía, hay unas cosas que se aplican para nosotros y otras cosas que se aplicaban para la destrucción de Jerusalén. Pero leyendo en el libro El conflicto de los siglos, lo que comenta esta escritora inspirada en la página 28 del conflicto de los siglos, dice lo siguiente: Jesús dijo estas sorprendentes palabras: de cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora escuchen lo que sigue. Los discípulos del Señor creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo. Ellos pensaban que la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo era la misma cosa. Cristo les había dicho que se iba, pero volvería. Y por eso, al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de las Olivas, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahora viene la parte interesante. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. En su misericordia Jesús no les dio todos los detalles. ¿Por qué? De haber visto con toda claridad esos 2 terribles acontecimientos futuros: la destrucción de Jerusalén y luego, 2000 años más tarde, la venida de Cristo y la destrucción del mundo. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? Díganme. Qué terrible, hubiera sido un desánimo tan grande decir: ¿cómo? Que todavía falta tanto tiempo para la venida del Señor. No hubieran tenido el ánimo ni las fuerzas para proclamar el Evangelio. No hubieran tenido lo necesario para sacudir al mundo con el mensaje del Señor Jesús. Imagínense que a nosotros nos dijeran hoy en día: bueno, todavía faltan 2000 años para que regrese el Señor Jesús. ¿Quién va a predicar de la venida de Cristo? En su misericordia el Señor les veló lo por venir. Sigue diciendo: si hubieran ellos entendido esos 2 acontecimientos futuros, hubieran sido abrumados por el miedo, el desánimo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. ¿Qué fue lo que les dio el Señor Jesús? Un bosquejo de lo principal, de lo culminante. Ahora, les doy un ejemplo. Cuando usted mira las montañas,
Y hoy cuando veníamos bajando del avión, mi corazón latía, ¿verdad? Tenía tantos años de no venir a mi amada Costa Rica. Y al ver todas esas montañas tan hermosas, se miraba precioso desde el avión. Pero usted ve unas montañas y luego ve otras más altas atrás y luego ve otras más altas atrás. Pero si usted está parado aquí y las está viendo desde abajo, le parece que están todas cerquitas, juntas. Ve los picos más altos que sobresalen, pero parece una misma cadena de montaña. Pero si usted comienza a caminar y llega a la primera, se da cuenta que la que estaba detrás no está al lado, no está pegadita, sino que hay mucho espacio todavía. Hay todavía muchas varas entre una y la otra. Y entonces cuando llega a la próxima montaña, la que está detrás parece que está ahí mismo. Pero cuando usted llega y sube a esa, se da cuenta que la otra está mucho más lejos. A la distancia, todas parecen cercanas. Jesús les dio un bosquejo de los acontecimientos finales, pero a la distancia se miraba todo como que iba a suceder de inmediato. Sin embargo, había distancia entre un evento y el otro, pero Jesús no se los reveló porque no era el momento. Termina diciendo esta cita: Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado, escuchen ahora, su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en las palabras del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando su pueblo va necesitando entender esas cosas, Él se lo va aclarando por su Espíritu Santo. Y entonces viene la frase que a mí me hizo reestudiar Mateo 24 y verlo completamente distinto. Miren lo que dice: la profecía del Señor Jesús de Mateo 24 entrañaba un doble significado. La profecía entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. ¿Cuál era el doble significado de la profecía? Señalaba la destrucción de Jerusalén, pero también señalaba la destrucción del mundo. La profecía era de doble significado, y ahora en la página 40 del mismo libro, Conflicto de los Siglos, dice así: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Cuántos cumplimientos tiene la profecía? Un doble cumplimiento. La profecía va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, cuando Jerusalén fue destruida, no es sino un pálido reflejo de lo que será su segundo cumplimiento. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Hermanos, amigos, si Dios no perdonó a la ciudad amada, si el Señor Jesús no perdonó a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, que por 4000 años habían sido su pueblo escogido, esa ciudad que él amaba, ¿se acuerdan que él, mirando a Jerusalén, lloró sobre Jerusalén? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisisteis. Jesús lloró sobre Jerusalén,
porque sabía y veía lo que venía sobre ese pueblo escogido, el pueblo que Dios levantó para ser el que había de preparar al mundo para la venida del Mesías. Dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¡Qué tragedia! El mismo pueblo escogido, el pueblo judío, y Cristo nació como judío. La Virgen María era judía. Todos los apóstoles eran judíos. Jesús nació en medio del pueblo escogido, pero su pueblo lo rechazó. Y el Señor no perdonó a Jerusalén. Imagínense lo que va a hacer cuando se cumpla esta profecía por segunda vez. Y eso también nos hace poner en guardia, porque si Dios no perdonó a la nación judía, ¿perdonará a aquellos que conociendo su voluntad no la hacemos? No nomás porque seamos parte del pueblo escogido, tenemos garantizada la vida eterna. Hay muchos que dicen, pero yo conozco la verdad, yo conozco todas las profecías, yo soy parte del pueblo escogido. Eso no quiere decir que tengas un ticket comprado para el cielo. No el que me dice Señor, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestra vida debe estar en armonía con lo que decimos creer y practicar. Ahora, esta profecía tiene un doble cumplimiento, pero resulta que eso de la abominación desoladora, yo pensé que tenía que ver solamente para el pueblo judío. Vayan de vuelta a Mateo 24. Y ya el tiempo ha transcurrido. Les voy a presentar nomás la introducción a lo que vamos a ver mañana. Dice el versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Les pregunto, ¿el pueblo de Dios actual también va a tener que huir? ¿Sí o no? ¿Tendrá algo que ver la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel? Si Mateo 24 tiene una doble aplicación, un doble cumplimiento, y es una profecía con doble significado según lo que hemos leído, entonces ¿tendrá esto algo que ver con nuestros días? Miren, el Señor Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, Él nos dice que tenemos que ver lo que habló el profeta ¿quién? Daniel. Él nos manda que estudiemos al profeta Daniel, porque hay una señal que Él dejó que está predicha por el profeta Daniel. Y esto se pone más interesante todavía. Si ustedes comparan esto con San Marcos, en el capítulo 13, dice el versículo 14, cuando veáis que la abominación asoladora mencionada por el profeta Daniel está donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? ¿Y a dónde Daniel menciona la abominación desoladora? Bueno, vamos rápidamente al libro de Daniel. Y vamos a leer allá en Daniel,
en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Dice el versículo 26. Aquí está hablando de la profecía de las 70 semanas que anunciaba la venida del Mesías y la muerte del Mesías. Dice el versículo 26. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Está en la página 747. Daniel capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer el 25 para tomar el hilo. Conoce y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Ahora aquí dice, el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad santa y el santuario. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, veis todos estos edificios, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Él no solamente lo estaba diciendo porque él había tenido una revelación del futuro, era porque él conocía la profecía del profeta Daniel. Y el profeta Daniel señalaba que después de que se le quitara la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que habría de venir iba a destruir la ciudad y el templo. Ahí estaba predicho. Así que cuando Jesús habló de que el templo iba a ser destruido, era algo que ya el profeta Daniel lo había anunciado 600 años antes. Y Jesús les dijo, pero primero le van a quitar la vida al Mesías, según la profecía. Sigamos leyendo. Versículo 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos. Esta es la semana número 70 de las 70 semanas, o sea, gracias. La última semana. No es mi propósito en esta hora estudiar la profecía de las 70 semanas. La estoy mencionando por la mención de la abominación desoladora. Miren lo que dice. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. La abominación desoladora iba a ser ejecutada. Y luego el asolador también iba a ser enjuiciado. Les pregunto, ¿quién es ese pueblo de un príncipe que vendría que destruiría la ciudad y el santuario? ¿Cuál fue el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario? Roma. Ese es el pueblo que vendría. Y el príncipe se llamaba Tito. En ese momento era príncipe cuando destruyó la ciudad de Jerusalén, luego llegó a ser emperador. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida, pero dice, en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Esto tuvo un cumplimiento exacto en los días del Señor Jesús. Y les digo más, gracias a esa señal que Jesús le dijo a los discípulos, ni un cristiano perdió la vida en la masacre que sucedió con la destrucción de Jerusalén. Escuchen bien esto. Josefo, el historiador judío, dice que cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida fue en época de Pascua. La ciudad fue sitiada. Normalmente la ciudad de Jerusalén tenía no más de 100,000 habitantes.
pero para época de las fiestas de los judíos, venían de todas partes del país y aún de otros países los judíos a celebrar la Pascua. Y allí la ciudad de Jerusalén estaba hacinada de gente, había más de 1,5 millones de judíos. Los romanos la sitiaron y cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo, más de 1,5 millones de judíos perdieron la vida. Josefo, el historiador judío, dice que tantos judíos murieron. Él pone el número entre 1 millón y 1,5 millones de judíos que murieron. Dice que era tanta la matanza que la sangre de los judíos corría por las calles de Jerusalén como ríos en día de lluvia. Imagínense 1,5 millones de judíos muertos a espada, porque en aquella época no era con pólvora, no era con balas, era a espada que los mataban. Muchos judíos se refugiaron dentro del templo, pero un soldado romano echó una tea encendida dentro del templo y se prendió fuego y los judíos comenzaron a salir. Y los romanos los iban matando, los soldados afuera, tanto que se hizo montones de cadáveres. Todo el patio del templo, dice Josefo que había más de 2 metros de cadáveres, uno arriba del otro. Y los soldados romanos pisaban arriba de los cadáveres para seguir matando a los judíos que venían saliendo del templo. Y aún las escalinatas blancas de mármol parecían una catarata de sangre de tantos judíos que murieron. Pero Josefo dice, y les voy a decir esto, y este es un dato muy interesante. Saben, nosotros sabemos que Jesús vivió hace casi 2000 años atrás en Judea. Sabemos que fue una figura histórica, real. Pero algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué los historiadores no mencionan a Jesús? La Biblia lo menciona. Los evangelios lo mencionan, pero ¿por qué la historia secular no menciona a Jesús? Bueno, Josefo, que fue historiador romano, no era cristiano, y sin embargo él menciona a Jesús en sus libros Las guerras de los judíos, y lo menciona por nombre. ¿Y saben lo que él dice? Hablando de la destrucción de Jerusalén, él dice, y recuerden que él no era creyente en Cristo, por lo tanto, lo que él dice, tómenlo como de alguien que no es creyente, pero él dijo esto: en la destrucción de Jerusalén, por una extraña superstición de los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Claro, le llama extraña superstición, ¿verdad? Él no es creyente en Cristo. Pero dice que los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret, lo menciona por nombre, y es un libro que se escribió en aquella época, en la época de la destrucción de Jerusalén. Él dice, los seguidores de él, ninguno perdió la vida porque él les había dado una señal. Y al ver la señal, sus seguidores huyeron de Jerusalén y ni un cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén. Ahora escuchen esto, porque ahora es cuando se pone esto interesante. Nuevamente, en el libro Conflicto de los Siglos, dice así: Jesús declaró a los discípulos, páginas 28 y 29. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, crucifícale, crucifícale? Y Pilato dijo, inocente soy yo de las manos de este justo, allá ustedes, mátenlo ustedes. Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues se cumplió lo que pidieron, porque la sangre de ellos y de sus hijos fue derramada por la misma calle donde se chorreó la sangre del Señor Jesús cuando iba cargando la cruz. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora ciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos, ahora escuchen qué interesante,
Por tanto, cuando viereis la abominación asoladora, predicha por el profeta Daniel, que esté en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahora miren cuál era la señal de la abominación desoladora. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Noten las veces que repite la frase rápido, sin tardar. Presten atención. Tan pronto como vieran la señal, debían escapar sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechada en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar a ella a recoger los efectos más valiosos. Los que trabajaban en el campo no debían ir a recoger su capa. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Escuchen ahora. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Página 33. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeran en sus palabras que esperaran atentamente las señales prometidas. Cuando viereis la abominación desoladora, había dicho Jesús, entonces huid. La señal fue dada y los que obedecieron las palabras del Señor Jesús salvaron su vida. Ahora, para los cristianos primitivos, ellos pensaban que la venida de Cristo iba a ser inmediatamente después de eso, porque todas las señales se habían cumplido. Ellos creían que el Señor Jesús iba a venir y saben, pasaron por un chasco, pasaron por un desencanto, una desilusión, porque el Señor no vino como ellos esperaban que vinieran. Todos los apóstoles creían que el Señor iba a venir en sus días. ¿Se acuerdan lo que escribió el apóstol San Pablo en 1 de Tesalonicenses 4? El Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. San Pablo pensaba estar entre los que iban a estar vivos para ver al Señor. Dice luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. O sea, él pensaba estar entre los vivos. Pasaron por un chasco. Qué interesante, porque en otra oportunidad también los que esperaban la venida del Señor pasaron por un chasco, ¿verdad? La historia se repite. Pero el Señor Jesús dice que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cómo esto se va a volver a cumplir otra vez? Rapidito. Les leo una cita cortita y luego vamos a leer en Daniel y ahí vamos a terminar. Les estoy leyendo en el libro Joyas de los Testimonios. Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, la página 166. ¿No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos
o se haga tesoros en este mundo. No es tiempo de que el pueblo de Dios esté haciéndose tesoros en esta tierra. ¿Por qué? No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos y la señal del profeta Daniel fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros una señal para nuestros días. Y cuando veamos esa señal, será tiempo de abandonar las ciudades. También nosotros tenemos una señal. ¿Y cuál es esa señal? La señal del profeta Daniel. Y ese será el momento de huir. ¿Y cuál es esa señal? La abominación desoladora. Ahora sí, no les voy a decir. Aquí dice cuál es la señal. Si ustedes quieren leerlo, vayan a su casa y busquen el librito. Pero les voy a leer lo que dijo Daniel. Vayan a Daniel capítulo 12. Daniel 12. Ya leímos en el 9 la abominación desoladora que se cumplió en los días de la destrucción de Jerusalén. Pero ahora les voy a leer en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y con esto vamos a concluir en esta noche. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Si ustedes se fijan en su Biblia, los versículos anteriores en mi Biblia tienen el título El tiempo del fin. El tiempo del fin. En aquel tiempo del fin se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el gran príncipe que protege a su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y vi otros dos que estaban, uno a una orilla del río y el otro a la otra orilla del río. Y uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos: será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe el quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Y yo oí, pero no entendí. Y pregunté: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dice Daniel: yo oí, pero no entendí. ¿Ustedes oyeron? ¿Oyeron? ¿Entendieron? Estamos igual que Daniel, ¿verdad? Daniel oyó, pero no entendió. 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Y yo oí, pero no entendí. Y le dije: Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo ¿de qué? Del fin.
Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora. Ahí está la ¿qué? ¿Qué está mencionado ahí? La abominación asoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin de tu vida. Descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Hermanos, aquí se vuelve a mencionar la abominación desoladora, pero hay ciertos periodos de tiempo que se mencionan y también se dice que esta profecía era para el tiempo ¿de qué? Del fin. Ahora, la abominación desoladora del capítulo 9 de Daniel era para la época de la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén, pero esta otra mención de la abominación desoladora es para el tiempo del fin. Y Jesús dijo en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, y cuando él dijo el que le entienda, está haciendo referencia que Daniel dijo, yo oí pero no entendí. Así que si tú ahora lo lees, es bueno que ¿qué? Que lo entienda. ¿Creen ustedes que necesitamos entender esto? Escuchen. Eventos de los últimos días, página 15. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel debe recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Cuál capítulo? El 12. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Jesús nos dice que estudiemos el libro del profeta Daniel. Elena de White nos dice que estudiemos el capítulo 12 especialmente del libro de Daniel porque contiene algo, una advertencia. Como Jesús advirtió a sus discípulos antes de la destrucción de Jerusalén y ni uno perdió la vida por obedecer la palabra del Señor. Nosotros necesitamos entender esta advertencia para que ninguno de nosotros perdamos la vida, sino que podamos estar preparados para lo que viene. Mañana el tema va a ser ¿qué es la abominación desoladora? Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta noche. Verdaderamente su palabra es maravillosa. Cuando vemos el cumplimiento de las señales a nuestro alrededor, todo lo que Cristo dijo se está cumpliendo al pie de la letra. Alabado sea su nombre. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Cuántos creen que estamos de verdad viviendo en el tiempo del fin? Puedo ver las manos. ¿Ustedes creen que estamos en el tiempo del fin o que estamos en el fin del tiempo del fin? ¿Ustedes creen que estamos en el fin del tiempo del fin? Eso es lo que yo creo. Creo que la venida del Señor está a las mismas puertas y cuando ustedes vean lo que vamos a ver mañana, ustedes se van a dar cuenta cuán cercana está la venida del Señor. Cuán cercana está. Vamos a pedirle que Él nos despierte de nuestro sueño espiritual, que nos haga ver lo que está pasando en el mundo y nuestra necesidad de prepararnos cabalmente para su venida. Les invito a ponerse en pie para pedir la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle que Él nos ayude a entender, pero que nos ayude a poner en práctica. Que seamos obedientes a su palabra como los discípulos, porque de eso depende nuestra salvación. Antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguna persona aquí en esta noche que vino con alguna necesidad muy grande en su corazón? Quizás hay alguien que vino, yo quiero ir a escuchar porque necesito algo para mi alma. Estoy pasando por una tribulación. Tengo un problema muy grande que no sé cómo solucionar. Quizás hay alguien enfermo en nuestro medio.
o que tiene un ser querido que está enfermo y que los médicos dicen que no tiene cura. O hay alguien aquí que tiene un problema en su familia y que ha tratado todo, pero parece que no hay solución. Humanamente no hay solución. Quizás es con un hijo, con una hija, o con su esposo, con su esposa, y está a punto de decir: esto ya no vale la pena seguir adelante. He luchado demasiado y esto no tiene solución. Yo quiero invitarle en esta noche a que confíe en uno que conoce el fin desde el principio. Y ese Dios puede guiarte a tomar las decisiones más importantes de tu vida. ¿Hay alguien aquí que necesita un milagro en esta noche? ¿Hay alguien? Oh, veo muchas manos que se levantan. Vamos a pedirle al Señor que Él obre en forma muy especial en esta hora. Pero antes de orar voy a preguntar, de todos los milagros, el más grande de todos los milagros es que el Señor pueda cambiar el corazón de una persona. Y puede ser que haya alguien aquí en esta noche que vino diciendo: yo voy a ver qué habla este Señor. Pero el Señor lo trajo con un propósito, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quizás hay alguien aquí que necesita arrepentirse hoy, que necesita decir: Señor, yo me quiero salvar. Ahora que he visto las señales que se están cumpliendo a nuestro alrededor, yo sé que tu venida está cerca. Y yo quiero salvarme y quiero que mi familia se salve. Hoy leímos 2 versículos, uno que decía: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el otro: el que cree, ese será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quizás hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso del bautismo. Y miren, usted puede decir: pastor, pero es la primera noche y ya usted va a hablar del bautismo. Porque yo no sé si yo te voy a tener delante mío otra vez. Y yo tengo que darle cuenta al Dios del cielo, porque Él me mandó a extenderte la invitación de parte de Cristo. Y si hay alguien que vino esta noche y mañana no viene y se pierde, la sangre va a caer sobre mí si yo no lo llamo en el nombre del Señor. Hoy es el día de tu salvación. Hoy necesitas arrepentirte y entregarte al Señor. Y si hay alguien aquí que necesita hacerlo, no postergue, porque el Señor está viendo quienes obedecen su palabra. No alcanza con decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros vamos a escuchar una canción en esta hora. Y mientras escuchamos esta canción, esta alabanza al Señor, medita en las palabras y medita en la decisión que Dios te está llamando a tomar en esta hora, porque es muy seria. Y al final de la canción te voy a dar la oportunidad para responder a ese llamado de parte de Dios. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice: vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen: ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida
la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, en la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. El Espíritu y la novia dicen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh vuelve. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven. Y el Señor Jesús te dice a ti, ven. Si tú quieres ser parte de ese pueblo que va a ser arrebatado en las nubes a recibir al Señor en el aire, tienes que aceptar el llamado cuando Él te llama. No es cuando yo quiero, es cuando Él me llama. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Él te está llamando en esta hora, y quizás hay alguien aquí
que quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Yo sé que yo tengo que tomar una decisión de hacer un pacto de salvación, porque el Señor Jesús va a venir a buscar solamente a aquellos que hicieron un pacto con Él. Y si tú todavía no has hecho ese pacto de entregarle tu vida, de sellar ese pacto a través del bautismo, entonces necesitas hacerlo. Y yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir, pastor, yo soy esa alma? Ore por mí. Que aún no ha tomado el paso del bautismo, pero que sabe que Dios lo está llamando. Yo quiero orar por ti y por tu familia. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado? ¿Quisiera levantar su mano? No te dé vergüenza levantar la mano. Yo quiero orar por ti en esta hora. El Señor te bendiga, joven. Alabado sea tu nombre. Allá hay otra mano. El Señor le bendiga. ¿Alguien más? ¿Quieres levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Amén. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga a ti también. Oh, hay varias manos que se están levantando. Mira, en el día del juicio el Señor te va a traer a la mente esta escena y te vas a acordar de todo lo que escuchaste y vistes aquí. Y el Señor te va a decir, esa noche yo te estaba llamando. No me digas que no. Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. Ahora yo no me refiero al bautismo de los niños recién nacidos. Eso estaba bien para la fe de nuestros padres, pero el Señor Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha tomado ese paso y no ha levantado la mano aún? Yo quiero orar por ti al cerrar con esta oración. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga, joven, a ti. Allá, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Aquí, el Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. ¿Alguna otra persona? Vamos a orar por estas almas en forma especial. Sabes, el Espíritu Santo te está llamando. No es casualidad que estés aquí en esta noche. Él te está llamando. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, pero se ha apartado del camino del Señor. Y es como esa ovejita que contó el buen pastor, ¿verdad? Que tenía 100, pero una noche al contarlas todas le faltaba una. Quizás tú eres esa ovejita. Se necesita valor para decir, pastor, yo soy esa ovejita que me aparté del camino. Pero no te dé vergüenza levantar tu mano. Jesús dice, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, yo soy esa ovejita, pastor, ore por mí. Yo quiero volver al redil. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti, a ti, a ti. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Cuánto gozo hay en el cielo por estas decisiones. Yo voy a pedirles a aquellos que levantaron su mano, que se acerquen para orar aquí, pero no vengan solos, por favor. Le voy a pedir a la persona que está a su lado, o a la persona que los ama, que los quiere ver en el reino de los cielos, que le acompañen a pasar aquí adelante. Todos los que levantaron su mano, el que está al lado, tráigalo hasta aquí, póngale los brazos al hombro y tráigalo aquí en el nombre del Señor. Que nadie venga solo, vengan acompañados por alguien, vengan. Aquí este joven necesita a alguien que esté a su lado, ya está alguien atrás, amén, amén. Vengan, vengan en el nombre del Señor, qué bueno. Cuánto gozo. Ahí den un pasito más cerca, más adelante, para que los que vienen pasando puedan acercarse también. Y si tú sabes de alguien más que necesita pasar, que necesita entregar su vida al Señor, ve, ponle el brazo al hombro y tráelo en el nombre del Señor. Acompáñalo a pasar. Vamos a orar por estas almas que necesitan tomar la decisión de entregar su vida al Señor. No te dé vergüenza ir a buscarlo. Ve hasta al lado de él. Ponle el brazo al hombro y acompáñalo a venir aquí adelante.